Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Ti basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. La contundente confesión estaba tan fuera de lugar que lo sobresaltó y su cabeza se levantó bruscamente para encontrarse con la mirada de Ti. Los ojos grises ahumados que había admirado desde su primer encuentro se cruzaron con los suyos, inquebrantables e intensos. Llevaban una seriedad que hizo que su corazón diera un vuelco. Los labios de Ti se apretaron como si se preparara. Su gran mano temblaba ligeramente mientras sostenía la suya. El hombre que gobernaba con puño de hierro, un modelo de confianza y orgullo, ahora estaba frente a él con sus defensas despojadas, acosando su alma como si rogara que sus sentimientos fueran vistos. Nunca me he preocupado por nadie, comenzó Tsi, en voz baja pero firme. Nadie fuera de mi familia, todos los demás siempre han sido insignificantes. Hasta el día en que te conocí, bajó la cabeza y le dio un suave beso en el dorso de la mano a su compañero, con su mirada profunda, firme y suplicante. Tú eres el único que importa, el único por quien realmente he sentido algo. Sin ti, no hay nadie más. Se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta, mientras las palabras se atascaban en su garganta. Un intenso rubor invadió sus mejillas, haciendo que sus ojos ardieran como si las lágrimas amenazaran con caer. Y cuando vio el tenue enrojecimiento que subía por las orejas de Ti, su propia vergüenza alcanzó un nivel completamente nuevo. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué acababa de escuchar? Se quedó inmóvil como un robot que se había quedado sin batería. Ti, claramente nervioso, se acercó poco a poco hasta que apoyó su mentón en su hombro. Eso finalmente lo sacó de su estupor. Se sobresaltó ligeramente, pero el peso sobre su hombro y el firme agarre de su mano lo mantuvieron anclado en su lugar. No lo sé, tartamudeó con voz temblorosa. La mirada de Ti era dulce e implacable. Lo hizo sentir aún más nervioso. Sus manos se movían torpemente, como si no supiera dónde ir. Nunca antes había salido con un chico, ni siquiera me había gustado. Pero no me estás alejando, no estás tratando de oír. Sí, contestó suavemente, moviéndose para sentarse en el mismo sofá, su cuerpo más grande acercándose centímetro a centímetro. Ni siquiera lo estaba tocando, en realidad no, pero la forma en que Ti se inclinó se sintió abrumadora, como si lo estuvieran tragando entero. ¿Cómo se suponía que iba a escapar de esto? Gritó internamente, queriendo gritarlo en voz alta pero demasiado agotado para hacer otra cosa que quedarse ahí sentado, rígido. Sus labios se apretaron en una delgada línea, sus mejillas ardían lo suficiente como para hacerle preocuparse de que en realidad pudiera estar teniendo fiebre. No te odio, ¿de acuerdo?, murmuró, girando la cabeza lo más que pudo. ¿Por qué sí tenía que acercarse tanto? No era justo. Aunque no le empujó, aún así era embarazoso. Entonces, si no me odias, eso significa que te gusto, ¿verdad? ¿Qué clase de lógica es esa? Respondió instantáneamente. Su frustración se desbordó. Se giró bruscamente para mirar a Ti, solo para quedarse inmóvil de nuevo. Su rostro estaba tan cerca que sus narices casi se tocaban. Podía sentir el calor de Ti, cada respiración compartida en el espacio entre ellos. Ti mantuvo su mirada por un largo momento antes de retroceder lentamente. Su retirada fue cuidadosa, deliberada y teñida de renuencia. Parecía que se estaba forzando a dejarlo ir, repitiéndose una y otra vez que no era el momento adecuado. Aunque fue solo un beso, estaba dispuesto a esperar hasta el día en que se escucharan las palabras «Estoy listo». Para él, incluso un solo beso se sentía tan valioso que quería atesorarlo para siempre. Peach dijo suavemente, su voz firme a pesar del torbellino de emociones. Si sientes algo, cualquier cosa por mí, entonces tal vez deberíamos intentar salir. El joven fotográfico se movió ligeramente.
dándole espacio para sentarse correctamente. Sin embargo, su mano grande todavía jugaba con la más pequeña, su toque suave pero persistente. Su mirada, sin embargo, era más seria que nunca. Parpadeó confundido, completamente perdido en cómo su conversación había llegado a esto. Al ver su desconcierto, T enderezó su espalda y habló de nuevo, con tono decidido. Sé que mi trabajo me mantiene ocupado, pero te prometo que te cuidaré. Donde sea que quieras ir, lo que sea que quieras hacer, solo dímelo y me encargaré de todo. Puedo llevarte a comer a Japón. Solo has ido a 2 de esos restaurantes que debes probar antes de morir, ¿verdad? Te llevaré a los otros 8 sin problema. Si alguien se atreve a meterse contigo, me encargaré de eso. Seré tu aliado más fuerte, sin preguntas. Y si quieres trabajar, nunca te detendré, pero si algún día solo quieres descansar, puedes hacerlo. Me encargaré de todo por ti. Ante eso, ya no pudo aguantarlo más. Levantando la mano libre, hizo un gesto hacia ti como diciéndole basta, mientras la vergüenza que nublaba su mente comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una risa que burbujeaba en su interior. Aún así, sus mejillas seguían ardiendo de rojo. ¿Qué es esto? Te estás vendiendo bastante bien, ¿eh? Eso es un esfuerzo excesivo.